o el escepticismo devastador. Arauco tiene una pena, aborda temas políticos, electorales, procesos constituyentes, políticas públicas indígenas y el conflicto territorial en Chile y Argentina. El objetivo de este libro, explica, es proporcionar a los lectores un panorama claro del acontecer nacional, especialmente en lo que respecta al pueblo mapuche y sus postergados anhelos de justicia y reparación. Arde es periodista y escritor, fundador y director de los periódicos Asquintúe y Mapuche Times. Fue columnista del The Clinic, Revista Caras y La Tercera. Actualmente colabora con Diario Austral de Temuco. En 2013 recibió el Premio a la Integridad del Periodismo Iberoamericano otorgado por North American Congress on Latin America y la Universidad de Nueva York. Ese mismo año fue finalista en el concurso Periodismo de Excelencia UAH por su columna de opinión Nicolasa, la dignidad rebelde. Es autor de los libros Solo por ser indios, La voz de los loncos, Esa ruca llamada Chile, Huenchumilla, La historia del hombre de oro, Fuerte Temuco, Porfiada y rebelde es la memoria, de Gualmapu y la edición adaptada y comentada de Cautiverio Feliz. En 2017 publicó con este mismo sello Historia Secreta Mapuche, obra que rápidamente fue un bestseller y que en 2018 obtuvo el Premio Municipal de Literatura en Santiago de Chile. A la gran aplauso. Marimari Cupelli, Marimari Pulamiel, Marimari Copuché. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar quiero agradecer a Trabacuentos, a la gente que está organizando esta feria, que es la primera feria del libro que hacen aquí en Gorbea, y agradecerles porque yo siento que es un privilegio de estar cuando están haciendo algo tan relevante como el espacio cultural como el que aquí han creado. Yo voy a venir probablemente a la 12ª Feria del Libro de Gorbea, a la 24ª Feria del Libro de Gorbea, y voy a poder contar que estuve en la primera. Estuve en el primer esfuerzo que se hizo en esta comuna de la Araucanía para poner la semillita de la inquietud intelectual, cultural de la gente de esta comuna. Estos espacios son espacios que para mí, yo diría que son espacios de resistencia cultural. Y lo que estamos haciendo en este momento acá, hasta podría decir que es casi subversivo lo que estamos haciendo. Porque pensar, reflexionar, juntarse a hablar sobre ideas, a reflexionar sobre el país que tenemos, es un acto de liberación que estamos haciendo. Así que yo agradezco a la gente de la feria por este esfuerzo, por hacer esta actividad, y yo no podía sino restarme, porque además me prometieron un corderito más esas cosas uno no puede negar, ¿cierto? No se puede negar. Vamos a ver cómo sale de aquí, vamos a pensar. A mí me dijeron eso en Palicuy cuando lo encontré. Respecto a ese tema tenemos que conversar. Bueno, pero no, yo feliz de estar acá. Debo partir reconociendo algo, que me da vergüenza decirlo. Yo no había estado nunca en Gorbea. No había pasado nunca a la ciudad de Gorbea. Siempre por la ruta 5, hacia el norte, hacia el sur, y nunca había entrado a este bello pueblo que lo he ido recorriendo y me parece que es bellísimo. Y tiene una historia, por lo que me han contado también, una historia que es digna de conocer y de relevar quizás a futuro. Así que de mi parte les pido por favor las disculpas de no haber venido antes, porque además soy un hijo de esta tierra, soy un hijo aquí de esta región. En las crónicas antiguas que hay, de la zona de Pichusquén, que son vecinos de ustedes, en las crónicas de los Payelés de Pichusquén, del cacique Ambrosio Payelés, él tenía relaciones comerciales, relaciones de todo tipo con la gente de Boroa. Yo soy de Boroa, yo soy de una comunidad mapuche de Boroa, entonces peor todavía. Imagínense cómo extraviamos esa huella antigua que había. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre y estamos acá. Sí. Entonces, feliz de estar aquí, de compartir con ustedes y también de estar cerrando ya ahora. Probablemente la próxima semana en Coronel tenemos una actividad que va a ser la última con el lado que tiene una pena.
Llevamos un año girando en ferias de todo el país con este libro. Es un libro que a mí me trajo nuevamente a la crónica periodística. Quienes conocen mi obra, yo llevo 14 libros publicados, de los cuales en un inicio muchos fueron de crónica periodística, reportajes, columnas de opinión, el conflicto mapuche, por así decirlo, de actualidad. Solo por ser indio, en un libro de actualidad, La voz de los loncos, un reportaje, la crónica que hice sobre Huenchumilla, también es un libro biográfico de Huenchumilla, sobre su historia, y así libros de periodismo y mayoritariamente el conflicto que tenemos no resuelto en esta parte de Chile. Y hoy llegó un momento en que me fui cansando del conflicto, que a muchos les cansa el conflicto, agota ese tema, y también porque es un tema duro, es un tema difícil, triste también, dramático a veces. Y yo en un momento me arranqué para el pasado, me fui a la crónica histórica. Y ahí fue donde publicamos la saga Historia Secreta Mapuche, que fue un intento de hacer pedagogía sobre el tema indígena. Y es un libro que yo quiero mucho porque me ha permitido también recorrer gran parte del país, también Argentina, y donde siento que di con la tecla indicada. Contar la historia mapuche desde el punto de vista nuestro, que es distinta como la cuenta la escuela. La escuela cuenta 8 historias mapuche. Solo un ejemplo. La historia dice desastre de Curalaba, cuando nos pasa la guerra de Arauco. Y los mapuches decimos victoria de Curalaba. Para que noten la diferencia de enfoque que hay. La historia escolar decía, en mis tiempos escolares en los 80 decía, las machis eran brujas, hechiceras. Nosotros nos vemos las machis como brujas. Yo tuve una tía machi en mi comunidad, la tía Magdalena. Era la mujer más querida de la comunidad, más respetada que había. Nunca fue una hechicera ella. Y así una serie de cosas que la escuela no solo nos transmitió siendo niños que eran equivocadas. Y por esa saga histórica pudimos dar vuelta al asunto, pudimos contar quiénes somos nosotros y qué pasó con nosotros aquí en esta parte de Chile hace un siglo y tanto atrás. En ese sentido me gustaría hacerte como una consulta, como abriendo un poco lo que tú comentas, porque es sumamente interesante focalizarnos en que en las escuelas siempre se enseña una historia que viene de ciertos historiadores que son como los aprobados por tantos años para que nos digan cuál es la historia, ¿no? Cuál es la historia como oficial, por así decirlo, la historia de Chile. Y resulta que también está como otra parte de poder contar la historia desde quienes han vivido la historia. Y en eso yo creo que tú haces una labor sumamente importante porque cuando empezamos a hablar como de la historia popular, la memoria, la historia social, se deja de lado totalmente ese rol de historiador y pasa a ser parte de quienes vivencian la historia desde otras formas. Desde quienes han sido, como en tu caso, vivir en una comunidad o han sido herederos, ¿no? de un legado que también proviene, que no está documentado de alguna forma. Entonces, ¿cómo tú puedes, sientes que vas tomando y asumiendo este rol como de poder difundir este legado, esta historia no contada del pueblo mapuche? En la sociedad mapuche hay un rol. ¿Ahora sí? Interesante, ¿eh? Ahora aléjate. Que uno como es del campo no sabe estas cosas. Y nadie se dio cuenta. Esta modernidad de Gorbea. ¿Sí? Bueno, en la sociedad mapuche tradicional había un rol antiguamente, que todavía existe en algunos lados, el rol del hueupife. Y el hueupife era la persona encargada de ir como un historiador oral, almacenando los acontecimientos, guardándolos en su disco duro, y en determinada ceremonia el hueupife tenía que acercarla de su oratoria en público. Podría ser un elugún, un funeral, donde contaba la historia del finado, lo bueno y lo malo, porque en los entierros mapuches se cuentan las dos cosas, no solamente lo bueno, que como lo hacen a veces los chilenos, que lo bueno que cuenta que fue bueno el finado, no, en el entierro mapuche se cuenta la perdida y la caná, porque los seres humanos somos así, somos con nuestros defectos, con nuestras virtudes.
Y el huapífero era encargado muchas veces de contar la historia al final, o de su familia, de su herencia, su linaje. Y a veces también en actividades más políticas, chagunes que se hacían, el huapífero también hacía una especie de relación de lo que se conversó en la Junta. ¿Ya? Y cuando yo empecé a estudiar periodismo, yo intentaba explicarle primero a mi madre, que es una mujer de campo, qué es lo que yo hacía, qué estaba estudiando. Porque mi madre es de esas personas que dicen que yo no trabajo. Porque estoy sentado en el computador. Entonces mi madre dice, ¿cuándo voy a trabajar? Porque para ella el trabajo es el campo. No es trabajo estar sentado en el computador. Entonces yo le decía a mi mamá, mire, a ver, un huepife. Eso sería yo, un huepife. Alguien que guarda las historias y después las cuenta a la comunidad. Y yo me siento muy cómodo en ese rol. ¿Por qué? Porque siento que de muy chico me educaron para hacerlo. Yo siento que mi abuelo Alberto Millaqueo, que fue como mi padre, que yo perdí a mi padre cuando yo era un niño, un bebé. Yo siento que mi abuelo materno fue mi padre, y él me inculcó de muy pequeño esto de leer, de contar historias, y él enseñarme mucha historia. El historiador que a mí me formó fue mi abuelo. Mi abuelo de muy pequeño nos habló de Curalaba, la victoria Curalaba, cuando los mapuches destruyen las 7 ciudades españolas al sur del Biobío, fines del siglo XVI, y se convierten en una nación independiente frente a España. Y España finalmente después pacta con los mapuches el Tratado de Quilín. La primera independencia de América, me decía mi abuelo. Él me decía siempre, los mapuches fuimos la primera independencia de América. El primer pueblo reconocido en América independiente fuimos nosotros. No fue ni Estados Unidos, ni fue después Haití, ni fue después, no, fuimos los mapuches. 2 siglos antes que Chile, me decía él, fuimos independientes. Y a mí se me quedó eso muy metido en la historia de él, porque además la contaba también con más chamullo. Chamullaba también el abuelo, hablando de Caupolicán, de Vientur, de los toquis, y yo, niño, imaginaba superhéroes que se enfrentaban solo a 10.000 españoles. Le ponía su color al abuelo. Era la parte de cómo contaba la historia. Y yo después, cuando llegué a estudiar al pueblo, a la Nueva Imperial, ya bien avanzada mi educación básica, yo tuve un verdadero choque cultural con los profesores, porque ellos me hablaban de un pueblo mapuche que yo no conocía. Ellos hablaban de un pueblo mapuche, por ejemplo, en pasado. El pueblo mapuche fue un pueblo que habitó entre el Biobío y el Tolten. De hecho, si fuera verdad, aquí ya no estamos en el territorio mapuche, estamos al sur del Tolten. Y yo decía, pero ¿por qué dice el profesor eso si nosotros tenemos familia mapuche en la provincia de Buenos Aires? Hay comunidades. Hay comunidades en La Pampa, hay comunidades en Neuquén, hay comunidades en la costa atlántica. Estamos en ambos lados. Y yo escuchaba a mi abuelo hablarme de los mapuches del otro lado, la parentela mapuche de Neuquén, la parentela mapuche de Santa Rosa, la parentela mapuche de Córdoba. En Córdoba, al sur de Córdoba, de la ciudad, hay un pueblo que se llama Cayuqueo en la actualidad. Imagínense. Entonces el profesor en la escuela nos decía, los mapuches son un pueblo que habitó entre el Biobío y el Tolten. Y yo levantaba la mano. Dice, profesor, eso no es verdad. ¿Cómo no es verdad? No, sí. Existimos en ambos lados de la cordillera no es frontera para nosotros, allá están los Puelmapu, acá somos de Culumapu. Ya, cállese, Cayuqueo. El profesor decía, los mapuches no tienen cultura, no tienen un idioma, tienen un dialecto que muy poca gente habla. Y yo pensaba, pero si en mi comunidad todo el mundo habla mapudungún, a mí mi abuela me reta en mapudungún, me reta tanto en mapudungún que yo llegué a pensar que me llamaba Pirulonco Cayuqueo. Cabeza gusanada. Pirulonco es como decir, este está tontito, está... Mi abuela me decía Pirulonco todo el rato, entonces yo decía, capaz que me llamo así. Entonces el profesor decía, es una lengua que ya nadie habla. Y dice, ¿pero qué está hablando este caballero? Si yo estoy en mi comunidad hasta 15 minutos de acá de la ciudad y todo el mundo ahí habla mapuzungún, desde los niños hasta los más adultos. Y así, ese choque con la escuela fue muy potente, fue muy fuerte. Y yo siento que después de varias veces que me hicieron callar, porque era el conflictivo, te transformas en el problemático, yo comencé a anidar en mí la idea de algún día contar yo la historia.
contar lo que nosotros entendemos por nuestra historia. Y eso siento yo que lo pude hacer 30 años después o 25 años después, cuando ya comencé a publicar libros. Y ahí un poco cuando empiezas a tener este choque cultural, ¿no? Y en cierta forma también hay harto de negacionismo, que es algo muy característico también de nuestro país, ¿no? Como negar la historia, negar la historia de quienes no queremos que se sepa más, y hacemos como estos pactos de silencio y eso es lo que se impone. Entonces, en eso me imagino que algo, aparte de decir yo querer contarlo, también hay alguna emoción, algo que te mueva, te movió la rabia, te movió como la necesidad de poner como en valor la historia del pueblo. ¿Qué fue como tu principal motivo emocional para poder comenzar a tener una obra también que es súper abundante, ¿no? Contundente en todo lo que has hecho? Yo diría que yo tuve no solamente un choque cultural con el colegio, sino también tuve un choque físico con mis compañeros de colegio. Porque yo pasé de una escuela de campo, una escuela rural, pasé a una escuela de pueblo, donde era un niño mapuche entre 30 niños que no eran mapuche. Entonces yo pasé a ser el punto negro literalmente del curso. Y los niños de la escuela del pueblo eran el hijo del juez, el hijo del mayor, el hijo o la hija de... Es decir, gente de la ciudad, gente huinca de la ciudad. Y yo era el que venía del campo a ese curso. Entonces yo tuve un bullying al inicio bien fuerte, bien marcado. Los niños pueden ser muy crueles cuando quieren serlo. Y en ese tiempo no se le decía bullying nomás. En ese tiempo existía, te molestaban, te bromeaban y todo. Y yo tuve que aprender a defenderme. Primero opté por lo más clásico. Agarrarme a combos con aquellos que eran más pesados conmigo, y descubrí que tenía pocas habilidades para el boxeo, digamos que nulas habilidades para el boxeo, y me di cuenta de que no era el camino. Y mi madre un día me dijo, ¿sabes qué? Que yo siempre llegaba a la casa más o menos magullado y un poquito enojado. Me decía, ¿y por qué en vez de perder peleas, que es como lo que te sucede siempre, les enseñas a ellos? ¿Por qué no les enseñas que no somos nosotros? Y yo dije, bueno, vamos a darle la vuelta a este asunto. Y una vez me sucedió algo que fue como una epifanía, porque fue como ver la luz. Nos dieron un trabajo de ciencias naturales, en esa época se llamaba el ramo, que era un trabajo en grupo, y yo me arrimé a un grupo que eran del curso, y yo les propuse a los chicos que por qué no hacíamos el trabajo en mi comunidad, que estaba tan cerca del pueblo. En bicicleta íbamos a demorar 1 hora en llegar a la comunidad. Y yo les propuse, ¿por qué no vamos a mi comunidad y allá hacemos el trabajo que nos están pidiendo? Un trabajo grupal en terreno que haya que hacer. De la naturaleza, los árboles, en fin. Y pescamos todas las bicicletas y el día fin de semana los chicos fueron a mi comunidad. Mi comunidad es un paraíso. Yo soy fui un niño bendecido por haber nacido ahí. Yo soy de Entre Ríos, Rayín Tuleuf. Eso está al frente de la Misión Boroa. Está rodeada por el Quepe y el Cautín, que se juntan después, por ahí por Almagro se juntan los ríos. Y es un vergel. José Bengoa, el gran historiador chileno, dice que la Mesopotamia mapuche es Entre Ríos. Es un valle precioso, fértil, hay bosque nativo, 2 ríos que riegan la tierra, y yo crecí en esa comunidad. Entonces, yo llevé a mis compañeros a hacer ese trabajo a la comunidad, y mis compañeros se enamoraron del lugar. Se enamoraron del lugar. Porque además se dieron cuenta de que miren lo que voy a decir, se dieron cuenta que somos personas, somos seres humanos. Y la caricatura del indio, que está tan presente en Chile todavía, va desapareciendo. Porque ¿qué quiere decir indio? Indio es tan despreciativo que quiere decir como salvaje, violento, alguien que es conflictivo, alguien que no vale. Y mis compañeros se dieron cuenta en la comunidad que era un territorio bellísimo. Muchos aprendieron a nadar en el río de mi comunidad, porque después nos dejaron de ir todos los fines de semana a bañarse al río. Muchos aprendieron a andar a caballo en mi comunidad. Muchos me acompañaron a hacer chicha de manzana en mi comunidad. Muchos fueron a la trilla después a mi comunidad. Y después muchos me andaban preguntando, Pedro, ¿y el guilletún cuándo es? Y yo me di cuenta, siendo niño en ese momento,
de que por ahí va el camino. Por ahí, esa tecla hay que tocar. Enseñar y mostrar. Porque el que es racista es por ignorancia. La ignorancia es violenta y atrevida a veces. Y el que es racista es porque ignora y a veces teme también. Y cuando tú le abres la puerta y permites que conozcan, que te vean y comparten contigo o tu familia, se dan cuenta de que estaban puramente tonteando. Solo diré, para cerrar la historia, que varios de esos compañeros en la actualidad tienen bellos hijos mestizos. Se casaron con mapuche. A ese nivel. ¿Y por qué? Porque el conocimiento que podemos tener mutuamente como cultura nos une, nos hermana, nos permite incluso cruzarnos, y nos permite incluso casarnos mutuamente y hacer familia. Y Chile es una gran familia disfuncional. Y Chile tiene un conflicto entre familiar con nosotros. Porque los chilenos son todos primos nuestros, son todos mestizos. El tema es que no lo reconocen en el espejo. Se miran al espejo y están viendo quizás qué cosa. Un castellano vasco, un nórdico, un europeo, no sé. Pero los rasgos chilenos son rasgos morenos, de una morenidad hermosa, que es indígena. Entonces, yo descubrí en ese momento que quizá mi camino pasaba por cómo enseño, muestro, cuento, para que ellos nos conozcan. Y en ese conocernos, yo estoy convencido de que la sociedad chilena se va a encantar con nosotros. Porque la cultura nuestra es una cultura que es bonita, es una cultura de paz, de diálogo, de conversación, a veces de mucha conversación, de comer, de pasarlo bien, de disfrutar. Comer cordero, que gourmet esta tarde, noche. En fin, es una cultura de hospitalidad, es una cultura de gente buena. No es una cultura ni violenta, ni conflictiva, ni que sea cerrada, al contrario. Entonces, yo descubrí que contando me permitía incluso hacer amigos. Se me amplió el espectro de amigos que tenía a través de las invitaciones que yo hacía a mi comunidad. Y eso es convencimiento de que ese es un camino, me ha acompañado todo el tiempo. Y cuando escribo, también lo hago desde una pluma que invita al otro a conocernos. No hago una pluma confrontacional, ni tengo un discurso que viene, por ejemplo, a cobrar cuotas aquí, o viene a emplazar al otro, a hurgar en la herida que hay. No, viene a decir, tenemos un problema no resuelto, esto es lo que nos pasó como pueblo, también entiendo por qué tú llegaste acá, resolvámoslo, vivimos juntos, hacemos comunidad juntos en la actualidad. Nosotros amamos el territorio que nos heredaron nuestros ancestros. Ustedes llegaron hace 150 años, 4 generaciones, aman también esta tierra como nosotros la amamos. Veamos la forma en que podamos resolver esto, pensando lo mejor para todos los que habitamos el territorio. Esa es mi posición que yo tengo y la transmito en mis textos. Entonces siempre hay en la búsqueda de, primero, hacer pedagogía, enseñar, y también la invitación a que el chileno se reconozca indígena, se reconozca descendiente de indígena. Sí, también es descendiente español, y llevan sus apellidos también, que son castellanos, pero son mayoritariamente descendientes de pueblo originario. Si a esta parte del mundo los españoles llegaron sin mujeres, muy pocas mujeres querían venir acá porque esto era un regimiento. De hecho, Chile, esto muy poca gente lo sabe, Chile siempre fue una capitanía general, eso es un regimiento básicamente. Y tomó el nombre de Reino de Chile por una cuestión muy muy curiosa, porque después se llamó Reino de Chile, pero esto nunca fue un reino, siempre fue un regimiento con puros fuertes en la frontera. Se tomó en la categoría de reino porque por un asunto de faldas en la monarquía en Madrid, que tenían que casar a uno de los por así decirlo, a uno de los príncipes que habían de la corte madrileña con otra princesa de 8 reinados ahí cerca de los Países Bajos, que eran casamientos entre reyes en Europa. Pero este princesito no podía casarse con esa princesa si no tenía un título de un reino. Entonces dijeron, ¿qué hacemos, po? Reino de Chile, po. Ya, po. Y se emitió una cédula real que le dio a Chile la categoría de reino para que este se pudiera casar con la princesa de los Países Bajos. Entonces, Chile
siempre fue una capitanía general, siempre fue un regimiento, porque siempre estuvo en guerra, la guerra de Arauco. Y acá muy pocas mujeres deseaban venir a esta parte del virreinato del Perú, porque era lo menos atractivo que había. Si todo estaba pasando en el Cusco, el Perú, digamos, era la joya del imperio en América, y no Chile. Y acá la sociedad chilena del Valle Central se formó con padre español y madre indígena. Y ese cruce mestizo, racial, formó la sociedad chilena. Y fue también lo que nosotros conocemos como históricamente posterior el pueblo, lo que denominamos el pueblo, ¿no? Que eran los que se convierten en trabajadores de los españoles, sí. Todo el mestizaje del cual nosotros provenimos. O sea, siempre yo creo que hay algo muy potente en nuestra sociedad chilena, es como el no reconocernos mestizos. Y el como tratar siempre de buscar ese familiar, ¿no? Que el apellido es español, o que este apellido es croata, que este apellido es de no sé acá, buscando como las familias de otros lugares, pero como con este desarraigo del reconocimiento histórico, que somos hijos del mestizaje, de esta violencia con la cual llegaron a invadir estas tierras, de esta resistencia también que ha presentado, ¿no? El pueblo. Y escuchándote me recordaba de lo que comenta Gabriel Salazar cuando dice que han defendido históricamente las tierras, el pueblo mapuche, porque no encontraron oro los españoles acá, sino que encontraron la naturaleza, la tierra, el gualmapu, los árboles. Toda es la herencia, que es la gente de la tierra, que es la herencia totalmente, el paraíso natural, y que se defiende y se relaciona de una manera muy distinta, como lo que tú comentabas con esta relación con el río.